Actualmente está emergiendo desde lo más hondo, como podría decir, un nuevo grupo de países que eran antiguamente uno de los países industrializados en la época de 1945, es el promedio de la Segunda Guerra Mundial, 1919-1945. En 1945 estos países pasaron al bloque soviético, lo cual los trajo abajo, como se podría decir, y perdieron todo lo que tenían las industrias, porque entraron en lo que sería el comunismo, todo eso, y perdieron básicamente todo y quedaron en ruina. Pero ¿cómo hicieron estos países para volver a su antiguo esplendor? ¿Quiénes son esos países? ¿Cómo lo lograron? ¿Con ayuda de quién? ¿O fueron solo ellos? Bueno, eso es de ese tema más lo que vamos a hablar. Los países son Polonia y República Checa. Polonia es un país en el que usted, por ejemplo, puede ver su prensa, es idéntica a la prensa mexicana, argentina, brasileña, hasta peruana, porque es un cinismo total en la prensa, no sea un cinismo total político, en el aspecto político, sus políticos son corruptos, es cosas similares así. Y recuerdan que hicieron una vez una prensa inglesa. Polonia estuvo en los países más corruptos del mundo. Polonia estuvo ubicado en el puesto 7, junto al mismo nivel que México. Bueno, lo que sucedió fue que Polonia era un país que, como yo lo dije, es un país corrupto, pero ellos, ¿cómo lograron sumergir? ¿Cómo lograron crecer, volver a su propio esplendor? Polonia lo que hizo fue atraer inversiones extranjeras para su país. Los polacos atrajeron para ellos las inversiones extranjeras. ¿Cómo las atrajeron? Las atrajeron mediante mano de obra calificada, altamente calificada su mano de obra, barata, el costo es barato, y varios ítems que fueron que las empresas extranjeras vinieran a Polonia. Y también cómo surgieron los polacos gracias a la ayuda condicionada de la Unión Europea. La Unión Europea les vino en ayuda, le dijo por ejemplo a los polacos, y varios de los polacos, lo mismo que los polacos, dicen, agradecen mucho a la Unión Europea porque la Unión Europea les da la ayuda condicionada, le da por ejemplo, le da una cantidad de dinero al año, le da esa cantidad para que ellos les metan en obras públicas, en su carretera, entre otras cosas. Y todo esto, y por lo menos lo único que tienen que hacer es gobernar bien, administrar y claro que siempre tienen que estar sujetos bajo las reglas de la Unión Europea. Y eso también les indicó temas inversionistas, porque los inversionistas alemanes, como la empresa de Siemens, a la hora de, en Alemania la mano de obra está, pero un ejemplo es como si la mano de obra en Alemania estuviera a $50 y en Polonia está unos 20, la mitad 25, algo similares. Y por eso las mismas empresas de Alemania sacaron sus empresas de ahí y las trasladaron a Polonia. Y hubo un ministro que también dijo que esto es antipatriótico, porque en vez de ayudar a su propia empresa, lo que hacía era, a su propio país, lo que hacían era dar trabajo en otros países, abrir plantas en Polonia, en Cracovia. Y esto es lo que le ha ayudado a Polonia a volver a crecer como país, como nación. Es el mismo caso que República Checa. Aparte de eso también está la educación. La escuela tecnológica, las universidades tecnológicas existen, porque necesitan técnicos que hablen inglés, porque la empresa alemana, ¿sí? La mayoría de las empresas, su idioma oficial es el inglés. Y por eso varias cosas han suplantado, han dejado de un lado el idioma ruso para ignorar el inglés. Y tanto así que 3 de cada 4 estudiantes están estudiando inglés en Polonia. La educación técnica. La educación también ha sido un gran factor que les ha ayudado a Polonia a volver a sumergir, igual que República Checa. Los dos países son similares ahí. Varias otras empresas ya han usado sus plantas en otras empresas para trasladarlas a Polonia. Como les estaba diciendo sobre las universidades tecnológicas. Las universidades tecnológicas es donde forman a los profesionales y ellos son los que son más buscados porque Polonia ha invertido en estas universidades, ha invertido para que sus jóvenes, como se dice,
su mano sea altamente calificada, hasta se podría decir que es un poco más calificada que la de Alemania y las demás, y a un bajo costo. Y esto es lo que le hace que los polacos sigan en su paraíso, como se podría decir, y puedan traer inversiones y puedan crecer. Pero hay una cosa que también dice, algunos de los mismos polacos ven esto con algo con optimismo, otros ven con un poco de pesimismo. En el lado del optimismo dicen que Polonia de acá nadie lo para, que va a crecer hasta llegar al tope. Otros dicen que el hacer que las otras empresas, que dicen que su momento de gloria profesional, como se podría decir, va a terminar muy pronto, en unos cuantos años. ¿Por qué? Porque al ser que los otros países, todas las empresas que van a Polonia va a alzar su mano de obra, la va a elevar al mismo precio que el otro. Y eso tal vez vaya a hacer que las empresas vuelvan a sus otros países. Algo lo ven aquí con pesimismo, pero bueno. ¿Y esto en qué afecta en América Latina? América Latina, como nosotros sabemos, América Latina es un país, América Latina es un país, es un continente, es una unión de países, que cada uno prácticamente se defiende solo, se podría decir. A cambio, en la Unión Europea, todos los países europeos están formados ahí, entre ellos mismos se ayudan. En cambio, en América Latina, cada uno baila con su propio pañuelo. En el caso de Argentina, México, Brasil, cada uno es por su lado, lo que quiera. Pero, y esto, las inversiones de otros países, que la vieja Europa, que no es Portugal, España, Italia, estén invirtiendo en la Nueva Europa, estén poniendo sus fábricas en la Nueva Europa, ¿nos va a afectar en algo a nosotros? Sí, nos va a afectar muchísimo, debido a que en Argentina tenemos varias fábricas para mandarlas hasta Polonia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros de América Latina? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda hacer? Lo que nos queda hacer es de que nosotros tenemos un punto a nuestro favor, que es el que estamos ubicados en la misma zona horaria y cerca a lo que es el centro del mundo, como se puede decir. No me acuerdo muy bien cómo decirlo, pero al país, a los dos países que son los que más influencia tienen en todo el mercado mundial, que es Estados Unidos y Canadá. Nosotros estamos ubicados en la misma zona horaria y eso nos favorece muchísimo. Solamente hay que saber utilizarlo mediante invirtiendo en educación, que es el factor primordial, y adquiriendo empresas. Y también uniéndonos entre nosotros mismos, entre los mismos americanos, formar como una Unión Europea, pero americana, una Unión Americana, podría decir, formar entre nosotros mismos para poder ayudarnos como hace Polonia y con los países de la vieja y la nueva Europa. Algo así, hacer que entre nosotros formar un cierto de ayuda condicionada, yo te ayudo y tú, pero yo soy de ti algo así. Porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder crecer como nación y como conjunto de países. Ese es el tema que me vine a decir. Bueno, muchas gracias.